Buenos días. Vamos a empezar la reunión en esta mañana y dar la bienvenida a todos. Recordar de silenciar los móviles para que no nos molesten. Y para encomendar esta reunión, este culto de alabanza al Señor, voy a pedir que 2 o 3 hermanos que oren ahora para encomendarlo, que quienes quieran, que lo hagan ahora. Señor, te damos gracias, Padre, por tu gran amor y por tu fidelidad. Bendícenos grandemente, Padre, porque estamos todos aquí congregados en tu nombre para alabarte, para bendecirte, para darte a ti toda la gloria, Padre, que tú mereces, para darte las gracias y para meditar en tu palabra. Bendice grandemente, Señor, a nuestro hermano o hermana que vaya a predicar. Bendice grandemente a nuestros hermanos que están en la alabanza. Bendice al que está proyectando. Dios mío, todos te amamos grandemente y todos formamos un equipo, Padre. Derrama tu espíritu sobre todos nosotros para que nuestro amor fraternal siga creciendo día a día, Padre. Gracias por tu amor y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por que tú pones en nosotros el deseo de venir aquí a estar reunidos, Señor, y en tu casa de oración, en comunión unos con otros, Señor, también para aprender más de ti y recibir el mensaje de tu palabra que en este día tú nos vas a dar, Señor, y te pido que tú estés en cada una de las actividades que llevemos, en la alabanza, en escuchar tu mensaje, Señor, y que uses a Josué en esta mañana para llevar a cabo el mensaje que tú has preparado para él. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, llegamos al final del primer mes de este nuevo año, que dejando atrás el anterior, y muchas veces lo que hacemos es pensar en las cosas que hemos hecho antes, cosas que comparamos con el presente año, y Pablo nos habla sobre esto, nos habla y nos da la versión que él presenta en Filipenses, que para él era muy importante y lo que de verdad me decía y tenía valor para él de alcanzar en su presente futuro. Y vamos a leer en Filipenses 3, del 7 al 16. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial
al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si difieseis en algún punto, estoy seguro de que Dios os lo hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Pablo nos llama a aferrarnos a lo que ya hemos logrado hasta aquí y que nos encontramos en un punto especial de nuestra fe, hasta donde hemos llegado, con lo que hemos crecido, con lo que hemos experimentado, y seguir adelante con el propósito de conocer más a nuestro Señor. Y así, respondiendo a la llamada que Cristo hace a cada uno de nosotros por fe, quien nos da las fuerzas para llegar al final de esa carrera que Pablo habla por medio de la fe. Ahora vamos a pasar al periodo de alabanza. Vamos a cantar unos cánticos. El primero va a ser Jesucristo basta.
mientras los que en su casa están. Benditos los que en tu gracia están y te alaban sin cesar. Los que sus fuerzas buscan en ti y guardarán tus caminos. Benditos los que en tu casa están y te alaban sin cesar. Los que sus fuerzas buscan en ti y guardarán tus caminos. Parte poder, poder, y así tu rostro podrán ver. Oh, Dios, nuestra oración sincera, bendícenos, así como te adoramos. Benditos los que en tu casa están y te alaban sin cesar. Los que sus fuerzas buscan en ti y guardarán sus caminos. Benditos los que en tu casa están y te alaban sin cesar. Los que sus fuerzas buscan en ti y guardarán tus caminos. Ante poder, y así tu rostro podrán ver. Nuestra oración sincera, bendícenos, así como te adoramos. Oh, Dios, nuestra oración sincera, bendícenos, así como te adoramos. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Nuestra oración sincera, bendícenos, así como te adoramos. Dios, nuestra oración sincera, bendícenos, así como te adoramos. Ahora vamos a continuar con el 147, Jesús y Cristo.
¿Nos podemos sentar ya? Ahora vamos a pasar a la ofrenda y voy a pedir a Enrique y a Jonathan si pueden venir. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, Señor, por esto de dinero que hemos podido apartar para ti, Señor, que sepamos utilizarlo y que sea para cosas tuyas, Señor. Te lo pido en tu santísimo nombre, Cristo. Amén. Ahora los niños ya podrán salir a su clase. Y vamos a dejar a Josué, que tiene hoy el mensaje de la palabra.
Bien, buenos días. Vamos a tener una lectura en el Evangelio de Marcos. Vamos a ir al capítulo 11 y leeremos a partir del versículo 27 hasta el versículo 12 del capítulo siguiente. Marcos capítulo 11, versículo 27. Y dice así: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y darán su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis oído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, te damos muchas gracias porque en el Evangelio tenemos la maravillosa historia de Jesucristo y podemos conocerte a ti únicamente a través de él. Te pedimos, Señor, que tú nos des luz y claridad para poder entender tu palabra, para poder explicarla con claridad y poder entenderla y también para que esta palabra nos afecte y se grabe en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, pues volvemos después de unas cuantas semanas de descanso, volvemos a abordar el texto del Evangelio de Marcos y ya estamos llegando pues bastante a lo que es la parte final del Evangelio. Estamos en los últimos días antes de la crucifixión, en esos días finales del ministerio del Señor Jesucristo. La última vez, ya hace, porque luego hemos tenido Navidad y demás, la última vez que hablamos sobre Marcos vimos aquellos pasajes de la entrada triunfal y la purificación del templo. Y no cabe duda que en estos dos episodios Jesús está reclamando implícitamente ante todos los espectadores, ante todos los que le están viendo, está reclamando la atención sobre su persona y se está revelando como el Mesías. Y eso, pues sin duda, va a despertar la atención de los líderes religiosos y va a crear un enfrentamiento mortal entre ellos con Jesús. De hecho, Marcos ya nos ha informado de que se ha puesto en marcha un plan para acabar con él. En el capítulo 11, tras el incidente del templo, dice que lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Dice el texto porque tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Hay que eliminar a este profeta de Galilea que está cautivando la atención del pueblo y que puede constituir un peligro para ellos.
Así que ya han decidido lo que van a hacer con él y están preparando los planes para matar a Jesús. Mientras tanto, es normal que los líderes del judaísmo se enfrenten a Jesús en un intento evidente de desacreditarle y evidenciar de manera pública que ellos no tienen nada que ver con lo que Jesús está haciendo. Ellos son los líderes de la nación. Ellos son los pastores, como decíamos antes en la escuela dominical, los que tienen la autoridad sobre el pueblo, ¿verdad? Y ellos no reconocen el ministerio de Jesús. En ningún caso lo aprueban. Es decir, alinearse con Jesús implica enfrentarse a la curia del judaísmo de ese momento. Y a partir de aquí, lo que es el texto de hoy hasta el final del capítulo 12, lo que vamos a encontrar es una serie de controversias, una serie de disputas que se van a dar entre los principales líderes de la nación con Jesús. Todas ellas, como veremos, se van a realizar en el templo, y es una manera en la que van a intentar de una manera u otra pues desprestigiarlo, descalificarlo, dejar claro que Jesús es un elemento marginal que no tiene nada que ver con la religión oficial, con el judaísmo establecido, del cual ellos son los verdaderos representantes. Así que en las próximas predicaciones sobre el Evangelio de Juan veremos estas disputas, estas controversias entre Jesús y los líderes de la nación. Hoy vamos a empezar con la primera controversia, por decirlo así, que tiene lugar cuando una comisión del Sanedrín acude al templo para enfrentarse a él. Como decíamos, el templo es el escenario de todas estas disputas, de todas estas discusiones entre Jesús y los judíos. Y no es algo casual que sea el templo, porque el templo en realidad era el lugar del encuentro con Dios, ¿verdad? El templo era el lugar del encuentro con Dios. Sin embargo, en el final de Marcos, el templo se va a convertir en el punto del rechazo frontal del pueblo, o de los líderes del pueblo, hacia ese que es realmente el Señor del templo, como veremos. El punto en la que la religión oficial rechaza de manera definitiva y premeditada a Jesús. Es por este motivo que el templo, como decíamos, y lo iremos viendo, ocupa este lugar tan destacado y pierde realmente esa función que tenía de lugar de encuentro con Dios y se convierte en el lugar de rebelión contra Dios, el lugar donde el pueblo pues decide su destino. Bien, pues tras el incidente del día anterior, en el que Jesús cuestionó la vida religiosa que se estaba desarrollando en ese templo, pues es evidente que los líderes no podían permanecer inactivos, porque la acción que había hecho Jesús al volcar las mesas de los cambistas, al decir que eso no era lo que se debía de hacer en el templo, lo que había hecho Jesús con esto es cuestionar a los gestores de la actividad del templo, que eran estas personas que van a ir a enfrentarse con él, ¿verdad? Los líderes de la nación, los líderes religiosos. Jesús les ha dicho, estáis actuando de una manera corrompida, de una manera que va en contra de la voluntad de Dios. Con lo cual, lo que está haciendo Jesús es cuestionar su papel y ponerles en evidencia como los representantes de una religión corrompida y sin fruto. Era un cuestionamiento de la autoridad de estas personas. De modo que ahí están ellos, se han sentido tocados, se han sentido dolidos y van a confrontarle y van a hacer todo lo posible por desprestigiarle, como decíamos antes. No lo van a dejar las cosas así. Ellos le están esperando con sus preguntas, se van a preparar todo un catálogo de preguntas, de diferentes trampas, por decirlo así, a ver si con cuál de ellas pueden pillarle, las iremos viendo, pero lo que está claro es que no van a dejar las cosas así. Ahí están, esperando, se han preparado su primera pregunta, están en el templo, quizás están en el templo con la esperanza, diciendo, a ver si, me imagino yo la situación, ¿no? A ver si no aparece, y no lo vemos más. No le gusta el templo, no dice que no le gusta, porque no venga, que nos dejen tranquilos aquí, nosotros a la nuestra. Pero Jesús sí que aparece, Jesús sí que va. Dice el versículo 27, volviendo entonces a Jerusalén, porque Jesús se alojaba fuera de Jerusalén, y andando él por el templo,
Vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ahí vienen con su primer ataque. Y el tema del que va a tratar este primer ataque es ni más ni menos que el tema de la autoridad. Fijaos en el versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En otras palabras, directamente están confrontando su autoridad con la de Jesús. ¿Quién manda aquí? ¿Quién tiene más autoridad? Ellos son la autoridad, ¿verdad? Ellos son los líderes de la nación. Por lo tanto, son ellos los que tienen que decir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Son ellos los que le tienen que decir a Jesús si está haciendo bien o no está haciendo bien. Y ellos no le han dado en ningún momento su beneplácito, ni le han dado su autoridad. Y eso es lo que están cuestionando. En otras palabras, le están diciendo: aquí mandamos nosotros, y nosotros no te permitimos que hagas estas cosas. ¿Cómo te atreves? Este es nuestro templo, esta es nuestra nación. Hay un pasaje en el capítulo de Juan, precisamente en estas fechas, que es muy significativo, ¿no? En el capítulo 11 de Juan, cuando ya han empezado estas controversias, cuando estamos al final, prácticamente, dicen los líderes judíos, dicen, si le dejamos así, cuando están tramando cómo acabar con él, dicen, si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Es nuestro, no de él. Nos pertenece y no se lo prestamos. No le damos autoridad para que haga estas cosas. Es interesante, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor del templo? ¿El Sanedrín o Jesús? ¿Quién es el Señor de la Iglesia? ¿Nosotros o Jesús? Podría ser una pregunta interesante, porque su respuesta tiene muchas repercusiones prácticas. Las autoridades religiosas siempre han demandado una atribución de autoridad, en muchas ocasiones que va más allá de lo que realmente les pertenece. Desde la infalibilidad del Papa, pasando por el magisterio de la Iglesia, de aquí lo que nosotros enseñamos es lo único que vale, a las atribuciones también dentro del mundo evangélico que muchos líderes se hacen sobre su persona, erigiéndose en señores de doctrina y práctica de lo que debe pensar y hacer la Iglesia. Pero la autoridad es de Jesús, y nuestra autoridad es realmente una autoridad real en la línea que esté alineada con la palabra de Jesús. En el momento que no estamos alineados con la palabra de Jesús, no hay autoridad ninguna. Así que ellos le preguntan, ¿quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas? Nosotros somos la autoridad competente y no te autorizamos. No estarás sugiriendo que tu autoridad viene de Dios, ¿verdad? La pregunta es malintencionada, pero en cierto sentido ha sido incitada por Jesús mismo. Las acciones que ha realizado Jesús al entrar como entró en Jerusalén, al entrar como entró en el templo y hacer lo que hizo en el templo, estaban demostrando públicamente que Él es el enviado de Dios. Él mismo estaba llamando la atención sobre su persona y estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el que estabais esperando. Pues eso es lo que ellos le preguntan, ¿quién te da autoridad para hacer estas cosas? ¿Quién te crees que eres? No estarás sugiriendo que eres el Mesías, ¿verdad? Aunque no lo dicen con esas palabras, seguramente para no dar más bombo al asunto. Y Jesús contesta con una contrapregunta, que no es una evasiva, no es un truco, ¿eh? Es decir, estas cosas eran muy habituales en los debates rabínicos del momento, preguntas que se contestan con otras preguntas, y era pues, la forma en la que se hacían las cosas en ese momento. Jesús contesta con una pregunta en la que confronta sus convicciones con su forma de actuar. Es decir, confronta un hecho innegable, que es la autoridad de Juan, que todo el pueblo, como nos dice el texto, tenía como algo cierto, como algo innegable, y que aquellos líderes lo sabían, con el rechazo que ellos habían hecho de la predicación de Juan el Bautista en su momento. Y de esta manera les pone realmente un aprieto, porque lo que les está diciendo es,
¿qué más os da lo que yo os responda? Si lo sabéis perfectamente, ¿o acaso no sabíais que Juan venía con autoridad del cielo? ¿Y le hicisteis caso? Ninguno, aunque es un hecho innegable y reconocido por todos que Juan era un profeta. Y así Jesús les pone en entredicho porque son puestos en evidencia, porque ellos no reconocieron la autoridad de Juan, algo que era evidente, pero tampoco se atrevían a contrariar la opinión del pueblo respecto a esto, ¿verdad? ¿Qué podemos contestar? Si decimos que Juan no tenía autoridad, el pueblo nos dirá, ¿qué estáis diciendo? Pero si decimos que Juan tenía autoridad, pues la gente nos dirá, ¿y por qué no le creísteis? ¿Por qué no seguisteis su predicación? ¿Por qué no os bautizasteis? ¿Por qué no os arrepentisteis? Como decía Juan. Pero es mucho más, hay mucho más también, porque además de Juan ser un profeta con autoridad, Juan era mucho más que eso, más que un simple profeta. Juan era el precursor de Jesús. Y Juan anunciaba, dice en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, predicaba Juan diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. De manera que si Juan es el precursor, implícitamente Juan está señalando a Jesús y diciendo, yo no, él, creed en él, id a él. Así que si Juan tiene autoridad del cielo, como todo el mundo sabe que la tiene, ¿por qué no le creísteis? Porque Juan dio testimonio de Jesús. Reconocer la autoridad de Juan implica reconocer la autoridad de Jesús. Porque Juan vino para dar testimonio de él. Ahora, si no aceptaron la predicación del precursor, pues lo normal es que tampoco van a aceptar la predicación de Jesús. Ellos no están dispuestos a reconocer la autoridad de Jesús, a pesar de que su enseñanza y sus milagros constataban esa autoridad y demostraban que él era realmente quien decía que era. ¿Somos conscientes de la autoridad de Jesús? Podría ser una buena pregunta, porque a lo mejor a veces esa autoridad de Jesús, que estos hombres no supieron ver, pues puede entrar en conflicto con nuestra manera de pensar, con nuestros valores, incluso con nuestras tradiciones religiosas. ¿Y a quién vamos a dar más peso? ¿A la autoridad de Jesús o a la nuestra? Es una pregunta interesante que vamos a dejar aquí, en el aire, luego volveremos y vamos a ver el siguiente pasaje, el pasaje conocido como los labradores, la parábola de los labradores malvados. Por lo menos este es el título que pone en nuestras Biblias. Jesús les dirige una parábola. En este momento Jesús les dirige una parábola. Recordad que las parábolas, la enseñanza en parábolas, forma parte de la acción judicial de Jesús. De la acción judicial de Jesús. ¿Por qué hablaba Jesús en parábolas? Ya nos lo ha explicado el Evangelio de Marcos. Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Es una manera de decir, no queréis entender, pues no vais a entender. Es una acción judicial, por decirlo así. Y en este contexto viene muy bien esta parábola, porque ellos, viendo, no quieren ver lo que es evidente y lo que no se puede negar. Así que Jesús les habla por parábolas. Esta es la segunda parábola, por decirlo así, del final del Evangelio de Marcos. Es muy parecida a la primera. ¿Recordáis la anterior? La parábola de la higuera que se seca. Una parábola representada, pero que como vimos, tenía también un mensaje. Esa higuera que no da fruto y que Jesús maldice. Y dice, nunca más brote de ti fruto. Así que ahora Jesús les dice una nueva parábola. Una parábola que está inspirada en otra parábola más antigua, una parábola que cientos de años antes había contado el profeta Isaías, que encontramos en el capítulo 5. Vamos a leerla muy brevemente. Capítulo 5 de Isaías dice así, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora
Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esa es la parábola de la viña de Isaías. La parábola de Jesús se parece bastante. Fijaos cómo empieza Jesús con su parábola. Un hombre plantó una viña, le cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores malvados. Cavó un lagar, le hizo un vallado, hizo una torre. No son elementos alegóricos, a veces nos da por decir, ¿y la torre quién será? ¿Y el lagar? ¿Buscar un significado espiritual? No tiene ningún significado espiritual, ninguna de estas cosas. Simplemente es una manera en la que Jesús está utilizando las referencias de la parábola de Isaías. Es un nexo conceptual, por decirlo así. Cuando dice estas palabras, es inevitable para alguien que conozca al profeta Isaías no pensar, a mí esta parábola ya me suena, yo ya la he escuchado. Yo ya he escuchado acerca de un hombre que plantó una viña, cavó un lagar, le hizo una torre y le hizo un vallado. ¿Verdad? Una manera de relacionar las dos cosas para que el significado sea más claro. El significado de la parábola de Jesús es evidente, es bastante claro y bastante evidente. El hombre es Dios, ¿verdad? El hombre, como decimos, es Dios. Los siervos enviados son los profetas que Dios ha mandado a su pueblo y que han sido rechazados por el pueblo una y otra vez. El Hijo amado es Jesús. De hecho, esta expresión, Hijo amado, ya ha aparecido en el Evangelio de Marcos, no lo vamos a buscar, pero ya ha aparecido varias veces, y le identifica directamente con la persona de Jesús. ¿Y los arrendatarios? Aquí a lo mejor hay un poquito más de disputa, ¿verdad? ¿Quiénes son los arrendatarios? Ellos entendieron que hablaba de ellos, los líderes de Israel. Y a veces hay algunos intérpretes que dicen, los arrendatarios son los líderes del pueblo de Israel. Pero si os dais cuenta, en la parábola se nos dice que se mandan muchos siervos. Envió a un siervo y a este hirieron. Envió a otro y a este miraron con las manos vacías. A otro lo apedrearon, a otro mataron y a muchos otros. Con lo cual Jesús está dejando claro que no se está refiriendo únicamente a lo que está pasando con estos hombres, sino que la referencia a tantos siervos enviados está conectando con toda la historia del pueblo de Israel, desde sus inicios hasta ahora. De manera que los arrendatarios de la viña es el pueblo de Israel. Y con esta sencilla parábola, lo que está haciendo Jesús es relatar la historia del trato que ha tenido Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel, a lo largo de la historia. Una historia en la que Dios encomienda una misión específica a este pueblo, pero ellos, en vez de darle el fruto que le corresponde al dueño, se rebelan contra él, le ignoran, maltratan, incluso matan a aquellos que vienen para transmitirle la voluntad de Dios. Eso es lo que ha hecho Israel a lo largo de toda su historia, como vemos en los profetas antiguos que decían exactamente lo mismo, que se han rebelado contra la voluntad de Dios. Mirad, en el mundo de entonces, como en el mundo de ahora, al primer rechazo hubieran venido los problemas. Si el dueño de la viña manda a su siervo y al siervo lo matan o lo rechazan, inmediatamente hubiera tomado medidas, ¿verdad? Pero la parábola nos cuenta una historia que está llena de paciencia y de benignidad. Manda a otro siervo, y a este lo vuelven a maltratar, y manda a otro, y a este lo matan, y manda a otro, y a otro, y a otro, hasta que finalmente dice, mandaré a mi hijo, a él le tendrán respeto, a él le tendrán respeto. Y es que lo que nos está transmitiendo esta parábola, entre otras cosas, es la paciencia, la misericordia y el amor de Dios, que no actúa a la primera, sino que tiene paciencia esperando a ver si cambian de opinión y se comportan como realmente deben de comportarse.
la misericordia de Dios, que no se da por vencido y finalmente manda hasta a su propio Hijo. ¿Por qué? Pues el Evangelio de Juan nos lo explica. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios actúa así. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso y porque Dios es paciente. Pero aquellos hombres no estuvieron dispuestos a cambiar de opinión. Se muestran rebeldes y traman un maléfico plan. Venid, matemos al heredero y la viña será nuestra. Esto desemboca en la parábola en un final desagradable pero predecible, por causa de la dureza del corazón de los labradores. Vendrá aquel hombre y destruirá a los labradores. Si os dais cuenta, hemos leído antes la parábola de Isaías, ¿verdad? Aquí está la diferencia entre la parábola de Jesús y la parábola de Isaías, que aunque tienen mucho en común, no son iguales. No son iguales. Y tienen una diferencia realmente importante y que no es casual. Yo creo que es Jesús intencionadamente que cambia el final de la historia para darle un giro totalmente inesperado y totalmente nuevo. Porque Isaías está hablando de la rebeldía de Israel en el siglo VIII a.C. y anunció mediante esta parábola lo que iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir. Como ellos rechazaban arrepentirse, finalmente en el siglo VI vendría Nabucodonosor y destruiría la viña. Destruiría la viña y serían entregados al juicio. Dice en el versículo 7 del profeta Isaías: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Verdad? La viña es la casa de Israel y va a ser destruida. Va a ser destruida porque esperaba juicio y esperaba justicia y aquí que no lo han dado. Así que, como la viña no da fruto, va a ser destruida, igual que la higuera de la parábola de Jesús que vimos hace unos meses. Ahora, la parábola de Jesús es diferente. La parábola de Jesús es diferente y es diferente porque en este caso la viña no es destruida. ¿Os dais cuenta? La viña no es destruida, lo que se destruye es a los labradores, pero la viña se le entrega a otros. Y este matiz es muy importante. Al hablar de la destrucción de los labradores, sin duda Jesús está hablando del juicio que llegará sobre la nación en el año 70, cuando los romanos destruirán a la nación de Israel. Pero la viña no se destruye. La viña no se destruye, sino que cambia de dueños, cambia de manos. Y es que en la parábola de Jesús, la viña no es Israel. La viña no es Israel como ocurría con Isaías. Israel son los encargados, los labradores. En la parábola de Jesús, la viña es el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 21, versículo 43, cuando Jesús cuenta esta misma historia en el Evangelio de Mateo y está explicando el significado de esta parábola de los labradores malvados, dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por eso no es destruida la viña. Por eso no es destruida la viña, porque en este caso la viña es el reino de Dios. Mirad, hasta ahora, hasta ese momento, el reino de Dios se materializaba, se revelaba a este mundo por medio de una nación que Dios había escogido y a la que había constituido como referente mundial de la revelación de Dios. Israel era el escogido para manifestar el reino de Dios en el mundo. Todas sus instituciones que Dios les había dado eran una revelación de lo que el reino de Dios significaba. El sacerdocio y el templo mostraban lo que era el reino de Dios. Su reinado, su gobierno, sus leyes, sus instituciones demostraban lo que era el reino, lo que debía significar el reino de Dios en este mundo. Israel debía manifestar el reino de Dios.
Pero Israel no había manifestado el reino de Dios. Al contrario, se lo habían apropiado, ¿verdad? Como los labradores de esta viña, decir, esto es nuestro, no tiene nada que ver con Dios, esto lo vivimos para nosotros, porque es lo que nos corresponde. No habían entregado el fruto de la viña. No, la higuera no había dado fruto. Lejos de ello, pretendían apoderarse de la viña, desechando a los mensajeros proféticos y matando al heredero. Y por eso se les va a arrebatar la viña y se le va a dar a otros. Generalmente se interpreta esta parábola hablando acerca de el rechazo de Israel por parte de Dios. Pero no es eso de lo que trata exactamente esta viña. Menos aún de un rechazo temporal, unas historias que a veces también vemos, ¿no? Un rechazo hasta que llegue el momento y se les vuelva a dar la viña. No es eso lo que está diciendo esta parábola. No está diciendo que Israel ha sido desechado. Mirad lo que dice Romanos capítulo 11 respecto a esta pregunta. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? Pues eso es lo que dicen que enseña la viña, ¿no? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo contesta, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a Israel. Pablo, que es judío, es la prueba. Pablo, que es judío, es la prueba, y el resto de apóstoles, que también son judíos, también lo son. Lo que ha cambiado es la custodia del reino de Dios. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que dé fruto digno de él. Eso es lo que importa. Si das fruto o no. No si eres judío o dejas de serlo. Mirad, a esa gente que se le va a dar el reino de Dios en esta parábola, a esta gente que se le va a dar el reino de Dios, se le va a quitar al pueblo de Israel y se le va a dar a gente como Pablo, a gente como Pedro, a gente como Juan, que son judíos también. Porque Dios no ha desechado a Israel, es lo que está diciendo Pablo en Romanos 11. Yo soy judío, Dios no ha desechado a Israel. Pero Dios le ha entregado su reino a aquellos que dan fruto de él. Lo que se ha desechado es el sistema antiguo, en el que el reino de Dios estaba materializado en una nación, en un pueblo. Eso es lo que se quita de en medio. Ahora ya el reino de Dios se desvincula de cualquier vínculo, de cualquier lazo nacional, étnico, racial, y se deja aparte todo esto y dice, no, el reino de Dios ya no tiene nada que ver con una nación. Ni lo va a volver a tener nunca más nada que ver con una nación. El reino de Dios es para aquellos que lo aceptan y que dan frutos dignos de él. Sea Pablo, sea Pedro, seamos nosotros. Seamos nosotros. Ya no importa todas estas cosas. Todas estas cosas pertenecen al pasado. Todas estas cosas pertenecen al pasado. Ahora la viña es nuestra, pero no porque seamos gentiles. Es nuestra porque hemos creído en el Señor. Y de todos aquellos que creen en el Señor. No se trata del rechazo de Israel, se trata de un cambio en la manera en la que el reino de Dios se manifiesta en el mundo. Y esto es importante que lo tengamos claro. De que ha cambiado el régimen en la manera en que ese reino de Dios se materializa. Ya no importan todas estas cosas. Y eso a veces a la Iglesia le cuesta de entender. A mí me llama muchísimo la atención cómo la Iglesia, hoy en día el mundo evangélico, sigue pensando que si judíos, que si gentiles, que si la descendencia de Abraham física, no importa, todas esas cosas son del pasado. Se han acabado. Y se han acabado para no volver. Es algo que debemos tener muy claro. Mirad, el problema de aquella gente no es que fuesen judíos. El problema de aquella gente es que habían desechado la piedra principal. La piedra del ángulo. Ese es el problema real. Ellos que se consideraban los edificadores, ellos que decían, nosotros somos los que construimos, somos los que aquí te mandamos en el cotarro, la piedra preciosa y escogida que Dios había puesto como fundamento del reino de Dios, la habían mirado y habían dicho, esta piedra no vale, no la queremos, vamos a construir de otra manera. Eso es lo que importa. Eso es lo realmente importante. Que habían desechado
la piedra principal. El reino de Dios no se construye sobre un pueblo. El reino de Dios no se construye sobre una ascendencia. El reino de Dios se construye sobre una piedra única y preciosa que es Jesucristo. Es lo único que cuenta. Ese es el centro de la enseñanza de Jesús. Y ahí viene la pregunta fundamental. ¿Qué pensamos acerca de esta piedra? ¿Qué pensamos acerca de Jesús? La pregunta no es, ni mucho menos, ¿de dónde eres? ¿Quiénes son tus antepasados? Sino, ¿cómo vas a responder a Jesús? Mirad, muchos hombres se atribuyen autoridad. Volviendo al tema del principio. Pero solo existe una autoridad fundamental y única. Solo existe una piedra fundacional. Solo existe un fundamento. Ese fundamento es Jesús. Es la piedra angular. No sabemos muy bien qué es esto de la piedra angular. Hay muchas explicaciones. Da igual, la piedra más importante del edificio, sea del fundamento o sea de la parte de arriba, da igual. Pero la piedra sin la que no se puede construir. Ante Dios no importa para nada si eres judío o no. Ante Dios no importa si eres descendiente de Abraham o dejas de serlo. No importa si tu familia es creyente o no lo es. No importa si eres hijo de un pastor o no. Todas esas cosas no importan. No importan para nada las circunstancias anteriores. Lo único que importa ante Dios es que hay un fundamento, que es fundamental. ¿Cómo reaccionas ante él? Hay una piedra que no se puede rechazar, que no se puede pasar por alto. ¿Cómo reaccionas ante esta piedra del fundamento? ¿Estás dispuesto a reconocer la autoridad de Jesús? Porque la autoridad de Jesús, ese Jesús con la autoridad dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, todos. Esa es la autoridad que tenemos que hacer caso. ¿Crees que Jesús hacía lo que hacía y decía lo que decía con la autoridad de Dios? Esa es la pregunta. Hay dos opciones, desechar la piedra o reconocerla como el fundamento. Y mi pregunta para terminar es, ¿con cuál de estas opciones te quedas? ¿Qué piensas de la autoridad de Jesús? Porque la respuesta a esta pregunta es lo importante. Y todo lo demás, no lo es. Todo lo demás es secundario. ¿Qué piensas de la autoridad de Jesús? ¿Qué piensas de la piedra fundamental, de la piedra del ángulo? Señor, te damos muchas gracias porque tú en tu sabiduría has enviado a tu Hijo y Él es precioso, Él es escogido y Él es realmente el fundamento de nuestra salvación, el fundamento de nuestra identidad como pueblo y solamente, única y exclusivamente, nada más que por medio de Él podemos llegar a ti y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entenderlo y desechar cualquier otro pensamiento que pretenda dar valor a cualquier otra cosa que realmente no la tiene. Porque lo único importante es Jesús y queremos, Señor, por lo tanto, acogernos a esa piedra y ser edificados sobre Él como sacerdocio santo, Señor, como esa casa espiritual que tú estás edificando sobre ese fundamento que no puede ser otro. Muchas gracias por la obra de tu Hijo, Señor, y te pido, Señor, por que tú nos des claridad de idea y nos ayudes a entender lo importante, lo único y lo exclusivo que realmente es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a celebrar ahora la cena del Señor. Este es un acto simbólico, ¿verdad?, pero lleno de significado. Dentro de poco, en el Evangelio de Marcos, llegaremos al momento en el que se instituye la cena del Señor. Está muy cerca, ¿verdad?, porque está en el periodo de la Pascua. Y la Pascua, durante siglos, había sido la celebración en la que se conmemoraba la redención de Israel. La Pascua era un hecho central en el pensamiento judío por una razón, porque mediante ese acto de la Pascua, un grupo de esclavos
un grupo de don nadie, podríamos decir, de personas que no contaban, habían sido liberados por Dios y habían sido constituidos como pueblo de Dios. La Pascua es, podríamos decir, el acto fundacional del pueblo de Dios, el acto en que un grupo de esclavos pasa a convertirse en el pueblo escogido por Dios, en el pueblo del pacto. Por eso, cuando se restablece el pacto entre Dios e Israel, la Pascua ocupará un lugar central, ¿verdad? ¿Os acordáis cómo empieza el libro del pacto, los 10 mandamientos? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Nos lleva a la Pascua, porque mediante ese acto Dios redimió, liberó a su pueblo y lo convirtió en una nación escogida para él. Lo hizo su viña para dar fruto, ¿verdad? Como veíamos hoy. Con Jesús se inaugura un nuevo pacto y por eso se establece un nuevo acto conmemorativo, la Cena del Señor. Mediante este acto que vamos a celebrar, conmemoramos el acto central de la redención. El acto central de la redención, que es la muerte de Cristo por nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y mediante esa Pascua hemos sido liberados, hemos sido salvados, hemos sido constituidos en el nuevo pueblo, en el pueblo de Dios, en los arrendatarios de esa viña que Dios nos ha entregado y que es su reino. Así que mediante este pan y esta copa que vamos a tomar, dice Pablo, que proclamamos la muerte del Señor. Pero no solamente proclamamos la muerte del Señor, porque el pan y el vino que vamos a tomar, lo comemos y lo bebemos. Y eso no solamente es proclamar la muerte del Señor, sino que significa además identificarse, apropiarse, nutrirse de lo que significa esta muerte. Cuando comemos este pan y bebemos esta copa, lo que estamos anunciando es que Él es la piedra del ángulo que hemos escogido. Él es la piedra sobre la que vamos a edificar y la que vamos a sustentar nuestra vida. Él es el fundamento total y absoluto de nuestra salvación. De manera que eso es lo que vamos a pasar a celebrar en estos momentos. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 11, los versículos 23 en adelante. Dice el Señor, porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Voy a pedir a Mario y a Raquel que pasen al frente. Y vamos a dar las gracias por el pan. Raquel, ¿puedes dar gracias por el pan? Padre amado, te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos celebrar la Santa Cena que tú instituiste, Señor, en la cual celebramos que el cuerpo del Señor Jesús fue muerto por nuestros pecados. Te damos muchas gracias por ello y te pedimos que tú nos hagas digno de ello, Señor. Gracias por tu amor y por la muerte de Jesús en nuestro lugar. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a pasar el pan. Podéis participar todos aquellos que hayáis sido bautizados por el bautismo del Nuevo Testamento y que estéis en comunión con vuestras iglesias. Dice el Señor que, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido.
pedirle a Mario también que dé gracias por el vino. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de recordar el acto que llevó a cabo tu Hijo Jesucristo, Señor, a nuestro favor, Señor, ese partir su cuerpo y derramar su sangre para redimirnos de todo lo que no podemos librarnos sino por el Señor. Te pido que tú, Señor, nos ayudes a tenerlo esto en mente y que bendigas todo lo que en este día se hace. Amén. Vamos a repartir el vino. Y dice el Señor, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Podemos participar? Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Ahora vamos a pasar al capítulo de anuncios y recordar, pues eso, que ahí al salir tenemos la lucha de misión urbana y que es solamente para comprar alimentos para los que van allí, necesitan ayuda y se les proporciona. También recordar las reuniones y cultos que tenemos, que el jueves a las 8, aquí el culto de oración, y luego el domingo, pues igual que hoy, a las 10 tenemos la escuela dominical, después un descanso y a las 11:30 el culto de adoración. Y con esto vamos a terminar también con una cita que tenemos en Romanos 15, 5 y 6, que dice así: y el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos terminado.